coeficiente vale siempre por aproximadamente 0,3, ¿no? El B. Eh, sí, en periodo elástico para materiales metálicos, por ejemplo, puede valer 0,3, pero puede variar. Esto es una propiedad del material, puede ser mayor o menor, pero anda en el orden de 0,3. Y el modo de elasticidad, bueno, dependerá también del material. Estas dos que están acá son propiedades del material. Coeficiente de Poisson y modo de elasticidad del material. El modo de elasticidad es el epsilon sigma, la pendiente esta, ustedes ya lo saben, y ese mu es la relación entre el alargamiento transversal a la dirección de una tensión, ¿no? Digamos, si yo le aplico una sigma así, este acortamiento es mu veces sigma sobre E. Entonces, bueno, lo que estamos viendo es precisamente que existe una superposición. Y que en los problemas nos olvidamos. O sea, cuando analizamos un problema, tenemos, por ejemplo, condiciones de contorno, de deformación cero, etcétera, no se pueden resolver independientemente las deformaciones en una dirección de las deformaciones en la otra dirección y las tensiones aplicadas. Entonces, en este sistema de ecuaciones, depende de las condiciones de contorno del problema, yo puedo tener como incógnita, no sé, por ejemplo, puedo tener esta deformación y esta tensión. Es decir, cuáles son los datos y cuáles son las incógnitas, dependerá del problema en particular. Pero no podemos ir a aplicar las tensiones de Hooke por separadas, se llama la que habíamos visto en la primera filmina. Y vamos a tratar de usar estas constantes ingenieriles, digamos, de propiedades del material, que son el modo de elasticidad, el coeficiente de Poisson y el módulo de elasticidad transversal, G. G está relacionado con el coeficiente de Poisson en función de E, con esta ecuación que está acá. G, este es el módulo de elasticidad transversal. Entonces, haciendo el dibujito que estábamos haciendo recién, para que nos quede más o menos claro, es que E, este epsilon, XX, que ustedes saben es la variación de longitud dividido la longitud, es de este tipo, es un alargamiento en una determinada dirección. Acá, por ejemplo, este sería un epsilon I, si esto fuera de tamaño 1, ¿no es cierto? Si tengo un cubito de 1, 1, lo que se modifica la longitud es directamente la deformación, si no tengo que hacer esta cuenta. Y este tipo de deformación, así ortogonal, cuadradita, por así llamarlo, son las deformaciones epsilon, XX y ZZ. Así como existe el tensor de deformaciones, también existe el tensor de tensiones, también existe el tensor de deformaciones, que tiene la misma característica en su nomenclatura que el de tensor de, de tensiones. Ahora bien, aparece en esta nomenclatura, ustedes la van a encontrar mucho en ingeniería, que es el gamma. Este gamma se corresponde con la deformación epsilon IJ, es decir, cuando en el tensor de tensión estoy fuera de la diagonal, todas las deformaciones que son no diagonales son distorsiones. Y el gamma es un epsilon IJ por 2. Perdón, esto, ojo, no me acuerdo si es por 2 o sobre 2, ahora lo miramos en la bibliografía. No hay una relación directa entre el gamma y el epsilon, sino que hay una diferencia de 2. Pero como nosotros vamos a utilizar las ecuaciones en función de G, nos da el gamma directamente. ¿Qué es el gamma? Bueno, el gamma es esto.
yo tengo aplicado acá una tensión sigma tau z y tengo un gamma zx, perdón, un sigma xz y tengo un gamma xz. Un sigma xz sería x en la dirección de z. O sea, si este es el eje x, yo tendría acá una tensión tangencial en la dirección de z. Este sería un sigma xz. Perpendicular a z, perpendicular al eje x en la dirección de z. Esta sería la tensión tangencial. Si yo aplico esta tensión, por supuesto me tiene que aparecer esta que está acá, esta otra que está aquí y esta otra que está acá. Estas otras tres que dibujé son automáticas para preservar digamos, la estabilidad rotacional del elemento, ¿no? O sea, siempre aparece. Se me fue el... Acá está. Ok, bajo esta condición, si yo considero una parte fija, esto adopta, digamos, una configuración deformada que sería una cosa así. Como si agarro una pila de hojas y le hago un esfuerzo de corte. La pila de hojas no vuelve, pero el material sí. Digamos, si yo quito la tensión, esto vuelve a su posición. Y esto que está acá es lo que se llama distorsión. Esto es el gamma. Por ejemplo, en un eje redondo, si yo retuerzo una parte respecto de la otra, cualquier elemento que esté sobre la superficie, incluso en el interior también, ese elemento, si lo agrando, después de que aplique, digamos, una tensión, un momento torsor, que como ustedes saben, genera tensiones de corte en el seno del material, por torsión, este elemento, ¿no es cierto?, hace que la cara delantera baje respecto de la anterior, hablando en criollo, y la situación deformada de esto sería así. Y este sería el gamma. Está en radianes el gamma, ¿no, profe? Sí, puede estar. A ver, sigma, G tiene las mismas direcciones que sigma y me da en radianes, exactamente. Ok, lo que pasa es que en esta, utilizando estas variables epsilon, mu, e y g, las ecuaciones quedan desacopladas. Es decir, si yo aplico tensiones de corte, no se me alarga ni se me acorta la pieza. Es decir, este dibujo que yo hice acá es como más o menos representativo de lo que quería explicar recién. Lo que no sucede es que cuando yo aplico este tau, la pieza se me alargue. ¿Está bien? Porque ahí entonces estaríamos aparte sufriendo un alargamiento. Y vemos que los alargamientos en cualquiera de las direcciones no dependen de las tensiones cruzadas, digamos, las sigma xy, sigma xz, etc. Y complementariamente, si yo tengo tau, tensiones de corte aplicadas, ¿no es cierto?, me produce distorsiones, pero en las distorsiones no aparecen las deformaciones longitudinales. Entonces ahí hay como un desacoplamiento entre las deformaciones de distorsión y las deformaciones longitudinales que simplifican de alguna manera el análisis, ¿no? Entonces tengo los gamma por un lado, que dependen de las tensiones de corte. Fíjense que estos elementos, acá tengo 3, pero son 6 porque por igualdad, digamos, el sigma ix igual al sigma xy, etc. Y tengo las 3 deformaciones acopladas por Poisson, pero entre ellas mismas, digamos, están acopladas en función de las tensiones normales solamente. Entonces el problema queda por un lado la distorsión y por el otro lado las deformaciones longitudinales, en función de las tensiones como están ¿cómo se llama?, escritas así, y las constantes elásticas que estamos utilizando acá. A veces aparece el problema no de calcular las deformaciones, sino de calcular las tensiones, ¿no es cierto?, en función de las deformaciones que yo tenga. O sea, yo tengo las deformaciones y quiero calcular las tensiones. Bueno, lo que tengo que hacer es, en este sistema de ecuaciones,
a sacar el sistema de ecuación inverso. O resolver este sistema de ecuaciones poniendo datos acá y encontrando lo otro. Digamos, estoy diciendo lo mismo. Ese sistema de ecuación inverso ya está resuelto. Uno lo puede hacer si le sale todo bien. Me queda esto que está acá. Es decir, yo ahora tengo las deformaciones. Este ZZ. Tengo las deformaciones en 3 ejes y los mismos coeficientes que estaba utilizando hoy. Modo de elasticidad, nu. Modo de elasticidad, no aparece nada nuevo. Lo único que conviene, para simplificar la expresión, incorporar este E, que no es ninguna novedad, es la suma de las deformaciones XX y ZZ, que es la deformación unitaria volumétrica. Lo cual no implica nada nuevo, simplemente es una forma de escribir en forma fácil las ecuaciones inversas de las que habíamos visto hoy. Entonces tengan en cuenta las dos, digamos, porque medio como que lleva un rato pasar de las anteriores a estas. Y si es fácil escribirlas así, por supuesto acá aparecería, digamos, como un coeficiente nuevo, nu, de 1 más nu, de 1 menos 2 nu, que bueno, en algunos lados lo definen como una constante elástrica independiente, independiente no, digamos, por supuesto todas las constantes elásticas están relacionadas, pero es una constante elástica nueva. Nosotros no la vamos a usar, vamos a usar simplemente E y G en general. Entonces, estas ecuaciones hay que tenerlas en cuenta porque si los datos vienen simplemente en deformaciones, para calcular las tensiones tengo que usar estas completitas. No las puedo usar de a una en separada porque en sigma i, usted dirá, sí, pero me parece sigma x, epsilon x solamente. No, porque en este e está escondido, si ustedes agarran la ecuación, está escondida las otras deformaciones, se metieron ahí adentro. O sea que están acopladas las tensiones con las deformaciones en todas direcciones. Y bueno, después ver cuáles son las condiciones de contorno para cada problema es el problema, ¿no? Supongamos que yo tengo, qué sé yo, una barra que está entre dos paredes, indeformable, toda la historia, y le aplico una presión hidráulica en esta dirección. Bueno, entonces yo miro el problema y digo, bueno, no se puede estirar en la dirección de X. Entonces miro el problema y digo, epsilon X tiene que ser igual a 0 porque no se estira. No hay vuelta que darle, esta longitud no cambia. ¿No es cierto? ¿Qué otra cosa hace este problema? Y sé que sigma z muy probablemente sea igual, o si esto está en una presión hidráulica constante, por ejemplo, yo podría tener tensiones en todas direcciones, sigma x, sigma z y z serán iguales, y esto sería dato, y podría, por ejemplo, necesitar calcular sigma x. Y alguien me dirá, no, pero si no se deforma en sigma x, ¿cómo van a aparecer tensiones en esta dirección? No, aparecen porque al estar restringida la deformación y tener compresión en las otras direcciones, yo tendría que ir a estas ecuaciones que están acá, decir que esta vale 0 y sacar de acá cuánto vale sigma xx. Bueno, pero ¿qué pasa? Acá esta vale 0, pero tengo estas dos deformaciones, por ejemplo. Ok, y si no, ir a otro sistema de ecuaciones, depende de cuál me convenga más en función de los datos que voy sacando del problema. Entonces, la lectura primera, decir que si no tengo deformaciones, no tengo tensiones, es generalmente errónea. Precisamente porque las ecuaciones de Hooke están acopladas entre sí, en los tres sets. Bueno, aparecen también, digamos, los efectos, lo que llaman tensiones térmicas, y esto está también en materiales elásticos, ¿no es cierto?
aparecen las tensiones térmicas que dependen de lo que se llama la diferencia de temperatura. ¿Diferencia de temperatura entre qué? Y entre un estado inicial donde se conoce todo el estado tensional y de deformaciones, a un estado final donde tengo o cargas diferentes y de variación de temperatura o variación de temperatura solamente. Si el material, bueno, como estamos viendo, es isótropo, las deformaciones que se producirían a libre dilatación, serían proporcionales a la diferencia de temperatura entre dos estados, donde alfa es el coeficiente, famoso coeficiente de dilatación lineal. Como es isótropo el material, y las deformaciones se producen en forma proporcional, si yo incremento la temperatura de un determinado material, se me incrementa, el épsilon es el mismo para todas las direcciones, incluso para Z, y ese incremento no me produce distorsión, o sea, esto no se produce. Entonces, lo que aparece es que las deformaciones tangenciales, los gamma, digamos, son nulos por el incremento de temperatura. Entonces, si yo tengo distorsión en una pieza gamma, o epsilon sobre 2, eso se debe solamente a tensiones de corte y no a incrementos de temperatura. En el periodo elástico, como estamos viendo hasta ahora, esas deformaciones se suman, simplemente. Entonces, puedo tener casos, como ustedes ya habrán hecho en algún ejercicio, tengo una cuestión que tengo, haciendo casos muy elementales, la deformación en X igual a 0, porque la vinculación, el incremento de la temperatura, ¿no es cierto? Y entonces esto se ensancha para allá, se ensanta para allá, y voy a tener un epsilon i, voy a tener un epsilon z, ¿está bien? Pero no, estos epsilon i y epsilon z no van a ser solamente esto no va a ser solamente alfa delta t y alfa delta t. ¿Por qué? Porque estos epsilon i y z están acoplados con las tensiones. Entonces, yo tengo que ir a la ley de Hooke generalizada y aplicar el principio de superposición, la ley de Hooke generalizada del incremento de temperatura. ¿Qué estoy diciendo? Que tengo que volver con estas ecuaciones a la ley de Hooke, acá, y sumarle a cada una de estas más alfa delta t, más alfa delta t, y más alfa delta t. Porque, bueno, como vimos recién, el epsilon xx debido a temperatura es igual al epsilon i y es igual al epsilon zz. Y ahora yo tengo que resolver el problema en este sistema de ecuaciones y no independientemente. Entonces, repitiendo el dibujito que hice ahí, tengo una barra así, digamos, donde el epsilon x igual a 0. Este epsilon i va a ser este que está acá, pero depende de todo esto que está aquí. Entonces, bueno, en principio yo no sé cuánto vale sigma x, lo tendré que sacar de acá. Esta es una incógnita. Y en este ejemplo, por ejemplo, bueno, podría ser que sigma i y sigma z valgan 0, y entonces la ecuación me queda 1 sobre e sigma xx más alfa delta t igual a epsilon xx. Y acá sacaría sigma x, que después lo voy a tener que usar en las otras para calcular las deformaciones en sentido perpendicular. Entonces, ven cómo se acopla el problema elástico de deformaciones de Hooke con el problema de incremento de temperatura, pero no se puede calcular en forma independiente. Y luego, para ya ir finalizando,
repasamos el tema de las tensiones principales máximas, que en estado tan plano de tensión es bastante fácil de resolver, ya sea diagonalizando el tensor de tensiones o calculando las tensiones máximas y mínimas a partir de una rotación del sistema de coordenadas, que da un sistema de ecuaciones que en definitiva me permite calcular las tensiones principales. Esta ecuación se puede analizar a partir de la rotación de los ejes de coordenadas o a partir de la representación geométrica del estado tensional debido a Mohr, el círculo de Mohr, que representa gráficamente las mismas ecuaciones. Y el círculo de Mohr es este que está acá, donde para un estado plano de tensiones es un círculo solo, y me aparecen dos tensiones. En realidad me aparecen, vamos a hacerlo más general, me aparecen estados tensionales asociados a diferentes direcciones. Este punto A, por ejemplo, se corresponde con una determinada dirección en el plano de las tensiones. Es decir, este que está acá es el plano geométrico de las tensiones. Y este que está acá es el espacio de las tensiones, de configuración de las tensiones, de tensiones sigma S o tau, y tensión normal o sigma XX o sigma I. Tengo los tau por un lado, en este eje, y los sigma por el otro. Las tensiones normales acá y las tensiones tangenciales acá. Entonces, este es el plano de las tensiones, de configuración de las tensiones, y este es el plano físico real. En el círculo de Mohr se cumple que cada punto del círculo de Mohr se corresponde, cada punto, se corresponde con una dirección en el plano físico real. Por ejemplo, ese punto va a estar correspondido, por ejemplo, con el eje X. Si lo queremos representar con el cubo, ese punto A me representa esta dirección, que tiene una tensión sigma X y un tau XY. Entonces, si esto tiene un sigma X y un tau XY, esta dirección A está representada por este punto A. Si yo tuviera otra dirección cualquiera, B, sería otro punto B sobre la circunferencia. Es decir, hay una correlación, un mapeo de cada punto de la circunferencia del círculo de Mohr con direcciones en el plano físico. Y esa relación está dada por una relación de ángulos, ¿no es cierto? Que si esto es alfa, esto acá es menos 2 alfa, o al revés. Es decir, si esto acá giro para arriba, acá tengo que girar para abajo, ¿se acuerdan? Bueno, para hacer una regla mnemotécnica. Quiere decir que este punto A, para ser más congruente, digamos, con lo que estamos expresando, se correspondería, más o menos, ¿no es cierto? Como de la tensión principal 1 está para allá un cierto ángulo, si esta fuera la tensión principal 1, sigma 1, este punto A estaría en un ángulo 2, perdón, alfa para abajo, esto sería 2 alfa. Ok, y esta sería la dirección A. Cada punto, una dirección. El círculo de Mohr se puede construir a partir de las tensiones principales o del estado tensional plano, cualquiera sean los datos. Si fueran las tensiones principales, usted dibuja el círculo como un punto acá, otro punto acá, el punto medio y el radio. Dibujo el círculo. Si los datos son las tensiones sigma XY y tau XY, yo tendría que dibujar este punto, esta altura, la otra tensión, sigma y tau XY, y completar el radio y dibujar el círculo. O sea, el círculo de Mohr se puede dibujar a partir de sigma 1, sigma 2 o de sigma X, tau XY y la correspondiente sigma y, vamos a poner tau acá,
tau xi, y su tau xi también, que es igual y contraria, ¿no es cierto? Es decir, si esta es positiva, esta es negativa. Y como la relación es 2:1, cuando yo giro 180 en el círculo de Moore, en el plano físico estoy girando 90 grados para el otro lado. Con lo cual estoy diciendo que si este es el eje principal, el otro eje principal está a 90 grados. La utilización ustedes ya la saben, es decir, puedo calcular el estado tensional en cualquier dirección. En el sistema, si el sistema de tensión es plana, bueno, hago esto simplemente, ¿no es cierto? O sea, que para pasar en limpio, construyo el círculo con mi tensión conocida, sigma x, mi tau xi. Tengo que tener otro dato, que es la tensión sigma i. El tau va a ser el mismo. Pongo el centro y dibujo el círculo. Y luego puedo encontrar cuánto vale la tensión sigma 1, una vez que dibujé el círculo, y cuánto vale sigma 2. Estos valores sigma 1 y sigma 2 también se pueden calcular mediante la ecuación de este círculo que está acá, que es el mismo círculo. Ahí saco sigma 1 y sigma 2, son las tensiones principales. Y el ángulo, digamos, como yo acá giré, pongámosle 45 grados, va a estar a 22 y pico grados para el otro lado, perdón, para el otro lado. Para allá. Y en esta dirección va a estar sigma 1. Como la otra está a 180 grados para cualquiera de los dos lados, sigma 2 va a estar a 90 para acá o a 90 para allá, eso es lógico. Así como para el otro lado también actúa sigma 1. Es decir, como en las tensiones principales no hay corte, en las direcciones opuestas me aparecen las dos tensiones iguales, las tensiones principales. Y este ángulo girado acá es la mitad de este ángulo, pero para el otro lado. Hay otras interpretaciones, digamos, porque este ángulo de 2 alfa, si lo tomo de este punto, este es alfa. Y entonces, bueno, alguien puede decir, yo coloco acá mi sistema de eje y analizo dónde están los ejes principales en función del sistema de eje. Es una cuestión de preferencias de cómo identificar la posición de los ejes principales de tensión. Bueno, para terminar, bueno, este tema es sumamente amplio, por supuesto, involucra toda la materia mecánica del continuo, pero estamos haciendo un refuerzo de lo más interesante para seguir adelante con esta materia. Y por último, digamos, está el círculo de Moore para 3 dimensiones, que no suele ser muy interesante, más que desde el punto de vista conceptual, que en cada estado de tensión plano, independientemente de la tensión que actúa de forma normal, se puede escribir un círculo de Moore. Por ejemplo, si este círculo de Moore estuviera dibujado en función de las tensiones principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, las tensiones que actúan en los planos que contienen a los ejes están representadas por los puntos de la semicircunferencia correspondiente. De cada punto acá corresponde a una dirección en el volumen, en el plano volumétrico que está acá. ¿No? Por ejemplo, yo tengo una dirección acá, ese punto, sería de sigma 1 a sigma 3 un determinado ángulo 2 beta. Entonces, de sigma 1 a sigma 3, a ver, sería de aquí para acá, ¿no es cierto? De sigma 1 a sigma 3, 2 beta. O sea, esta dirección, N1, está representada por ese punto del círculo de Moore. Entonces, aquí también vemos que cada punto en el plano del círculo, en el plano del círculo de Moore representa una dirección en el espacio. Un punto por acá, que formaría, qué sé yo, un ángulo 2 gamma. Estos son ángulos en rojo, no son estos ángulos que están en negro. 2 gamma sería de sigma 1 a sigma 3 gamma. De sigma 1 a sigma 3 gamma
Ah, el otro habría que borrarlo, porque el otro lo hiciste entre 1 y 3 y ahora te quedó de nuevo entre 1 y 3. O sea, el anterior era Ah, entre 1 y tenés razón, 2. sí, sí, Claro. totalmente de acuerdo. El otro sería de sigma 1 a sigma 2, acá, ahí sería beta. Y este sería de sigma 1 a sigma 3, gamma, y este punto que está acá, perdón, esta dirección, N3, estaría representada por este punto acá, N3. Entonces, cada punto de este plano representa una dirección. Entonces, bueno, claro, es fácil encontrar los puntos en los cuales el versor normal está contenido en alguno de los planos octaédricos, porque esas direcciones están sobre estos puntos que están acá. Cuando una dirección es arbitrariamente colocada por acá, donde, bueno, forma un ángulo beta respecto de sigma 3 y un ángulo alfa respecto de sigma 1, ¿no es cierto? La ubicación del punto que representa esa dirección n está por acá. Bueno, desde sigma 1, sigma 2, 2 alfa, que sería este ángulo que está acá, de sigma 1 a sigma 2, 2 alfa. Fíjese que acá hay como un cono que no está dibujado, pero me permite dibujarlo alegremente. Este cono forma 2 alfa respecto de sigma 1. Entonces, este ángulo de acá me está representando, digamos, ese cono que está aquí. Y este 2 beta, otro cono que hay por acá, que no lo voy a dibujar, que se me complica. 2 beta sería un cono que está aquí, que estaría este cono. Hacia sigma 3. En la cuestión, que este punto P está representado por un punto, este es un arco de circunferencia, para los que lo busquen con más detenimiento, es un arco de circunferencia con centro acá, y este es otro arco de circunferencia con centro aquí, cada uno con su radio respectivo. Ese punto P, uy, muy bien el dibujo, ese punto P también se puede encontrar como intersección de otro arco de circunferencia, que va desde paralelo al primer círculo, que no hace falta hacerlo ahora, ahí, un arco de circunferencia así, con centro acá, y que representa otros ángulos que son complementarios de estos acá dentro del círculo. Fíjense acá, cuando entran en esa página encuentran un applet, no, directamente un GeoGebra ya programado, que les permite calcular el estado tensional en función de estos dos ángulos que están acá. Ese applet, para encontrar esos ángulos no lo pueden poner a mano, sino que tienen que mover estos puntos. Se mueve este punto y mueve este punto, cambian estos ángulos y sacan el estado tensional. ¿Qué es lo importante acá? Digamos, el estado tensional este que está acá se puede sacar multiplicando por L, M y N como habíamos hecho siempre. Y por L, M, N cuadrado, y saco la tensión normal. Y esa tensión normal, ¿cuál va a ser? Va a ser el vector esta cantidad de acá hasta acá. Esta es la tensión normal asociada a esa dirección. Y esta es la tensión de corte asociada a la misma dirección. O sea, no hay nada nuevo acá. Lo nuevo, digamos, visto lo que estamos viendo, es que el estado tensional en cualquier dirección, ¿no es cierto?, no puede estar fuera de esta superficie rayada. Es decir, yo no voy a tener ninguna tensión más grande que esta, ni más chica que esta, y ninguna tensión de corte más grande que esta. Y las zonas que no están rayadas son zonas prohibidas, es decir, estas serían zonas permitidas de estados tensionales, y adentro de los otros dos círculos no hay posibilidad de que haya tensión. Yo no puedo tener un estado tensional así, ¿no? Un estado tensional así significa una tensión así y una tensión de corte acá. Entonces, esto me da una idea intuitiva a primera mano bastante importante de ver cuáles son los estados tensionales posibles en cualquier dirección en el espacio. Esto no se usa, se puede usar, no hay ningún inconveniente. No se suele utilizar porque hay una dificultad. La dificultad es que una vez que yo encuentro la tensión normal, sigma normal, encuentro también la tensión tangencial, tau, asociada a la misma normal. Pero no sé para qué lado va. O sea, acá no sé si la tensión va para acá, para allá, para allá.
sea, me queda indeterminada la tensión normal contenida en el plano este. La tensión tangencial, perdóneme. La tensión normal, sí, obviamente va en la dirección de la normal, pero la dirección de la tangencial me queda indeterminado. Entonces, por ahí a fines de saber perfectamente cuál es el estado tensional, no me da mucha información, excepto su valor. Y la otra cuestión que van a ver más adelante ustedes, después cuando veamos teorías de hipótesis de resistencia material, es que la famosa tensión de von Mises queda proporcional a las áreas, a la suma de las áreas de estos círculos que están acá, este y este otro. Todo el círculo. Entonces, si yo sumo las áreas de estos tres círculos, me da una idea de cómo cambia la tensión de von Mises, tensión equivalente, cuando me cambian algunos de los puntos. Obviamente, si este punto se va para allá, los círculos se me agrandan y tengo una mayor tensión de von Mises aplicada. Pero si corro el del medio, se me agranda uno y se me achica el otro y no hay una gran variación de la tensión de von Mises. Es más, pasa por un mínimo cuando la tensión intermedia es justo la semisuma de las otras dos, pero es una consideración cualitativa solamente. Pero sí vemos que, digamos, cómo cambia la tensión de von Mises aplicada a un cuerpo cuando varío alguna de las tensiones. Bueno, si cambio este círculo me quedará más chico, este me quedará más grande, pero la suma de las tres áreas no varía mucho, varía poquito. Pero bueno, si esta la corro para el lado negativo, ahí sí cambian todas las áreas en forma bastante importante y cambia la tensión de von Mises. Si llevo las dos para allá, los dos extremos para allá de la misma manera, estoy corriendo todo el dibujo para allá, no cambia la tensión de von Mises. Entonces, eso me da una idea, ¿no es cierto? Como digo yo, siempre de primera mano, sin andar investigando valores de tres cifras, cómo varía la tensión de von Mises cuando una de las tensiones o dos de las tensiones cambian en alguna dirección. Si aumentan, si disminuyen, etc. Bueno, muy bien. ¿Preguntas sobre esto? Ya Profe, vamos ¿ejercicios cerrando. de este tipo en el seminario hay como para practicar? ¿De círculo de Moore en 3D? Si hay qué, perdóname. Ejercicios para practicar en el seminario. No, esto es repaso de mecánica del continuo. Cuando se haga uso del círculo de Moore en 3D, en algún ejercicio se va a explicar a fondo qué es lo que se está haciendo. Ah, ok. Buenísimo, gracias. De todos modos, esto está como súper tratado en todos lados. Lo que queremos dar acá son conceptos intuitivos para tener así, idea de primera mano de lo que está pasando.